Profe, qué pena. Señora. Profe, para decirle que María José... Yo estoy acá, María José López Vargas, yo estoy con Vivian conectadas en la misma. Isabela, ¿de qué tema nos vas a hablar? ¿En qué aparato Eh, estamos? ¿En qué enfermedad? bueno, les voy a hablar de los antagonistas dopaminérgicos. Entonces vamos a empezar hablando como un poquito sobre qué es la dopamina. Entonces la dopamina es un neurotransmisor que pues juega un papel muy crucial en muchas funciones del cuerpo, como el movimiento, la motivación, el placer, la regulación emocional. Y cuando esta se ve alterada tiene mucho que ver en la esquizofrenia o la parte psicótica. Entonces yo les voy a hablar acerca de los antagonistas dopaminérgicos. Entonces estos son medicamentos que funcionan bloqueando los receptores de dopamina en el cerebro, que ya les voy a hablar qué tipos de receptores dopaminérgicos tenemos. Y pues estos medicamentos, al bloquear estos receptores, pues pueden influir en varios sistemas biológicos y tratar diferentes condiciones médicas. Entonces, los antagonistas dopaminérgicos bloquean principalmente los receptores D2 de la dopamina, pero también tienen efectos sobre otros subtipos de receptores. Decimos que estos se dividen en dos grupos, que son los receptores D1, como lo son el D1 y el D5, que están acoplados a proteínas GS, que lo que significa es que, que cuando se activan aumenta la producción de AMP cíclico. Y también podemos decir de estos que los D1 y los D5 están involucrados en el aprendizaje y en la memoria. Por otro lado, tenemos los receptores D2, que, como lo son los D2, D3 y D4, que están acoplados a proteínas G, y su activación, por el contrario, reduce la producción de los AMPC e inhibe la liberación de otros neurotransmisores. Estos están implicados más que todo en la regulación del comportamiento, el humor, y el sistema de recompensa. Podemos decir que, como dije anteriormente, bloquean principalmente a los receptores D2 y tenemos unas vías que se alteran pues en la transmisión dopaminérgica, que son las principales, que tenemos 4. La primera vía es la mesolímbica, que está con el sistema que se asocia con síntomas positivos de la esquizofrenia, como lo son alucinaciones y delirios. Al bloquear los receptores D2 en este caso, pues los antagonistas dopaminérgicos pueden llegar a reducir estos síntomas psicóticos. Y bueno, pues también la vía mesocortical, que en pacientes con esquizofrenia la deficiencia de dopamina pues se asocia con síntomas negativos como lo son la apatía, anedonia y aislamiento y deterioro cognitivo. Por ende, lo que hacen los antagonistas dopaminérgicos en esta vía es exacerbar estos síntomas, pues porque se reduce mucho más la actividad dopaminérgica. La vía nigrostriada conecta la sustancia negra con el cuerpo estriado y está en el control motor. Entonces aquí el bloqueo de los receptores D2 en esta vía pues van a interrumpir lógicamente la función dopaminérgica normal y van a llevar a síntomas extrapiramidales que, como lo son el parkinsonismo, la caticia, distonía y la discinesia tardía. Y estos efectos motores son efectos secundarios comunes en los antipsicóticos típicos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Por último, tenemos la vía tubero-infundibular, que está conectada al hipotálamo con la hipófisis y regulan la liberación de prolactina. Por ende, pues sabemos que la dopamina inhibe la secreción de prolactina. Al bloquear los receptores D2 en esta vía, pues se va a provocar un aumento de los niveles de prolactina, lo que puede llevar a una hiperprolactinemia con efectos secundarios como lo son la galactorrea y la ginecomastia, y también disfunción sexual y alteraciones menstruales. Otros receptores y efectos secundarios que tenemos podrían ser los receptores H1 de histamina, que su bloqueo puede causar aumento de peso, sedación, los receptores muscarínicos
que el bloqueo de estos provoca efectos anticolinérgicos, como pueden ser la sequedad bucal, la visión borrosa, el estreñimiento y la retención urinaria. Y los receptores de alfa-1 adrenérgicos, que el bloqueo de estos puede causar hipotensión ortostática, mareos y sedación. Ya la elección pues de uno u otro tipo de antagonista dopaminérgico va a depender pues del perfil de los síntomas del paciente y la tolerancia del paciente a los efectos adversos. Bueno, hablando de la farmacocinética, la absorción generalmente ocurre pues a través del tracto gastrointestinal cuando se administran por vía oral, aunque también se pueden administrar por vía intravenosa o intramuscular. Aunque algunos medicamentos pueden tener una baja biodisponibilidad debido pues que al metabolismo del primer paso hepático. La distribución de estos fármacos es en los tejidos, incluido el sistema nervioso central, ya que atraviesan la barrera hematoencefálica, y la distribución plasmática en muchos de estos medicamentos pues se unen de manera significativa a las proteínas plasmáticas, lo que puede influir en su acción y duración. El metabolismo es en el hígado por el sistema enzimático CYP450, exactamente por las isoenzimas CYP2D6 y CYP3A4. Este proceso del CYP450 se puede ver afectado si tenemos otros medicamentos que modulan con este sistema. La eliminación es principalmente a través de la vía de la orina, aunque también puede haber una eliminación significativa a través de las heces. Y listo. Entonces, ahora sí vamos con la clasificación de los antagonistas dopaminérgicos. Entonces, en este tenemos a los antipsicóticos típicos, que actúan de manera más intensa en el bloqueo de los receptores de 2 y tienen mayor riesgo de efectos adversos motores. Tenemos dos principales que son el haloperidol, que pertenece a las butirofenonas, actúa principalmente pues bloqueando los receptores de 2 en el sistema mesolímbico y en el mesocortical, lo que disminuye los síntomas psicóticos como lo son las alucinaciones y delirios. Además, su acción sobre los receptores de 2 en la zona de vómito lo hace útil como un antiemético. También está en el control de episodios de manía aguda, en casos de trastorno bipolar. En el síndrome de Tourette puede disminuir y controlar los tics y los comportamientos compulsivos. Y como mencioné anteriormente, funciona como antiemético para especialmente en pacientes que no responden a otros medicamentos. Se puede administrar vía oral o intramuscular y ya. Luego tenemos la clorpromazina, que es un antipsicótico fenotiazina, bloquea también pues a los receptores de 2 de dopamina, puede actuar en los receptores de la serotonina, la histamina, los muscarínicos y los adrenérgicos. Se utiliza en la esquizofrenia y la psicosis, aunque pueden haber otros antipsicóticos más seguros. Se puede utilizar como sedante en trastornos psiquiátricos, también puede controlar náuseas y vómitos, y también se puede emplear en casos de hipopersistentes y en algunas afecciones como la tetania. Es administrado vía oral, intramuscular o intravenosa. Y pues los efectos secundarios de estos medicamentos antipsicóticos típicos casi siempre son los efectos extrapiramidales que nombré anteriormente, la sedación significativa debido a que tienen una acción antihistamínica, la hipotensión ortostática, efectos anticolinérgicos como la visión borrosa, la sequedad de boca, y también puede ocurrir aumento de peso junto con otros efectos metabólicos. Los antipsicóticos atípicos tenemos que bloquean también a los D2, pero también pueden bloquear a la serotonina, lo que reduce los efectos secundarios motores y mejora la eficacia. Tenemos la clozapina,
que bloquea principalmente a los receptores de dopamina D4, D2 y a la serotonina. También actúa en los receptores adrenérgicos, histaminérgicos y muscarínicos, lo que contribuye a sus efectos secundarios, y sus usos terapéuticos principalmente son en la esquizofrenia resistente, es decir, que se usan pacientes que no responden a otros antipsicóticos, riesgo de suicidio en pacientes esquizofrénicos también. Es administrado vía oral y los efectos secundarios de la clozapina pueden ser una agranulocitosis, efectos metabólicos como el aumento del peso, dislipidemia, sedación y efectos anticolinérgicos, puede haber cialorrea o convulsiones. La risperidona bloquea los receptores de 2 y a los de serotonina, además de algunos adrenérgicos y de histamina. Es buena para tratar los síntomas positivos como los negativos de la esquizofrenia. Se utiliza entonces en esquizofrenia y psicosis. Controla los episodios maníacos en el trastorno bipolar y en el trastorno del espectro autista. Se maneja para la irritabilidad en niños y adolescentes. Se puede administrar por vía oral o por vía intramuscular y tiene efectos secundarios como los extrapiramidales, el aumento de la prolactina, efectos metabólicos y sedación y efectos cardiovasculares. Por último, en este grupo tenemos la olanzapina, que actúa bloqueando los receptores de 2 y de serotonina también y a los de histamina y muscarínicos. Su efecto en el de la serotonina contribuye a la mejoría de síntomas negativos y se usa para la esquizofrenia y trastornos psicóticos, para el trastorno bipolar como el anterior para episodios de manía aguda, y para la depresión resistente se puede utilizar en combinación con otros antidepresivos en casos pues graves. Se administra por vía oral y sus efectos secundarios también pueden ser metabólicos, sedación, efectos anticolinérgicos, extrapiramidales o prolongación del intervalo QT. Tenemos los antieméticos y procinéticos, que actúan de manera más intensa en el bloqueo de los receptores de 2 y tienen mayor riesgo de efectos adversos motores. El más común es la metoclopramida, que es un medicamento que tiene efectos en los receptores de serotonina y pues en los D2 de la dopamina. Es utilizada principalmente como antiemético pues para prevenir y tratar náuseas y vómitos, pero también se utiliza como un procinético, que es para mejorar la motilidad gastrointestinal. En los receptores de dopamina D2 actúan en el sistema nervioso central como en el tracto gastrointestinal, y lo que hace es bloquear los receptores D2 en el centro del vómito en el cerebro para reducir pues, las náuseas y los vómitos. Y en la serotonina, estos receptores en el tracto gastrointestinal aumenta la liberación de acetilcolina, lo que hace que mejore la motilidad gástrica y acelere el vaciamiento del estómago. Entonces ya efectos adversos que puede tener la metoclopramida son los síntomas extrapiramidales, prolactinemia, entre otros. Como contraindicaciones, entonces encontramos que puede haber una hipersensibilidad o alergia a alguno de los componentes de los medicamentos o personas pues que ya han experimentado reacciones alérgicas graves. Enfermedad de Parkinson, ya que se caracteriza por una deficiencia de dopamina, entonces bloquear su efecto puede empeorar los síntomas. Entonces está contraindicado en estos pacientes. En demencia, en pacientes con demencia, especialmente en ancianos o adultos mayores, pueden aumentar el riesgo de efectos secundarios graves, incluyendo mayor riesgo de mortalidad. El síndrome neuroléptico maligno es un efecto adverso raro, pero potencialmente mortal, y está asociado pues con el uso de estos antagonistas de la dopamina. En las personas con antecedentes de este síndrome no se deben usar. Puede generar glaucoma, puede generar aumento de la presión del ojo,
y entre otros. En precauciones tenemos en pacientes con riesgo de efectos extrapiramidales, que incluyen, pues estos síntomas incluyen temblores, rigidez muscular, movimientos involuntarios y pueden ser irreversibles. En alteraciones o trastornos cardiovasculares, ya que estos medicamentos pueden causar hipotensión ortostática y arritmias. Prolongación del intervalo QT. Los antagonistas de la dopamina pues pueden prolongar el intervalo QT, lo que aumenta el riesgo de arritmias cardíacas graves. Hay que tener cuidado con la interacción con otros fármacos, ya que también pueden afectar la dopamina o pueden tener efectos adversos en el sistema nervioso central, lo cual aumenta pues el riesgo. Riesgo de sedación y somnolencia, pues ya que pues esos medicamentos pues pueden causar somnolencia, lo que afecta la capacidad de los pacientes para realizar actividades que requieren estar en alerta, como por ejemplo conducir, etc. Y listo. Muy bien, estimada. ¿Cómo se sintió haciendo la exposición? ¿Le quedó todo claro? ¿O no Sí, todo tan señor. claro? ¿O todo medio confuso? No, todo bien, Doc. ¿Sí? Sí, señor. La idea era que nos enfocáramos más en antieméticos. Porque cuando les compartí ahí los temas con la representante, lo primero que decía era tema, antieméticos, 1, antagonistas de la dopamina. Pero tú cogiste todos, metiste antagonistas de dopamina que están por allá en la enfermedad de la esquizofrenia. ¿Sí? Sí, señor. Pero está bien, está bien. Queda claro para todos que entonces los antipsicóticos que se usan para esquizofrenia también tienen usos para el vómito, para el vértigo, para las náuseas. ¿Sí? Dentro de todos esos antipsicóticos que mencionabas, pues ya que lo mencionaste, pues tener en cuenta que hacen falta otros, ¿sí? El aripiprazol, el sertindol, la amisulpiride, la quetiapina, la clozapina si la mencionaste, ¿sí? Pero hay otras pinas, clozapina, quetiapina. Lo que tú decías, todas esas pinas pues están asociadas a trastornos cardiometabólicos. Para complementar lo que dices, hay otros antagonistas dopaminérgicos que tienen más efecto prokinético dentro del aparato gastrointestinal, como la cisaprida y la mosaprida, que son medicamentos que se consiguen en Colombia, pero que por su volumen de distribución no tienen tanto efecto extrapiramidal, que es el parkinsonismo ese que tú decías ahí. Y esos antipsicóticos de primera también se clasifican, o más bien los antipsicóticos típicos que tú mencionabas ahí, también se clasifican como antipsicóticos de primera generación, y los antipsicóticos atípicos como antipsicóticos de segunda generación. ¿Listo? Sí, señor, sí. Ya saben que todo lo que tenga que ver con exceso de dopamina está relacionado con vómito. Aumenta el riesgo de náuseas y vómito. ¿Bien? Entonces, algún medicamento con propiedades antidopamina que llegue hasta la zona quimiorreceptora del vómito tendrá propiedades antieméticas, como la metoclopramida. El problema es que a largo plazo producen efectos adversos desagradables, como lo son los trastornos del movimiento, como lo puede ser el parkinsonismo. ¿Bien? Y dentro de los antipsicóticos pues de segunda que mencionabas por ahí, además de los efectos cardiometabólicos, la dislipidemia, la obesidad, los infartos, hay unos que producen hiperprolactinemia, porque la liberación de prolactina está regulada por la dopamina. ¿Bien? Entonces, cuando hay un bloqueo de los receptores de dopamina en la vía tuberoinfundibular, como la que tienen estos API, pues hay hiperprolactinemia. Entonces, algunos antipsicóticos pueden dar galactorrea. Eso es incómodo para el paciente. Por tal motivo, hay medicamentos que son agonistas dopaminérgicos
en la vía tubo-infundibular y se usan para los pacientes que tienen hiperprolactinemia, pero son agonistas. De pronto ustedes han escuchado a la cabergolina, ¿listo? Y la cabergolina es un agonista dopaminérgico que sirve para la hiperprolactinemia y que tiene Esa se usa, Te oímos, Erika. esa se usa en las mamás que tienen VIH para que no lacten a sus bebés. Entonces, como una de las vías de transmisión del virus es la leche, hay que utilizar medicamentos para que no lacten, pero el mecanismo que bloquea esa lactancia es el agonismo dopaminérgico. ¿Listo? Cabergolina. En algún momento de ginecología los tendrán que ver, pero ya saben que son agonistas de la dopa. Muy bien. Creo que alguien te iba a preguntar algo, Isabela, por ahí. Alguien había levantado la mano, pero después la bajó. La levomepromacina también está entre los antipsicóticos de primera generación y lo que tú decías tiene potentes propiedades antihistamínicas. Por eso la levomepromacina se usa para dormir. No es tan adecuado porque tiene una carga anticolinérgica muy alta y uno se cae tomando levomepromacina. Ya les he dicho que los medicamentos con alta carga anticolinérgica están asociados a mayores riesgos de caída en los adultos mayores. Y los antipsicóticos tienen ese problema, todos. Los de primera y los de segunda generación. Una alta carga anticolinérgica. Quizás la clozapina no. Y dentro de todos esos, la clozapina, que tú mencionaste muy bien, tiene riesgo de agranulocitosis. Siempre que se use clozapina, el médico tendrá que pedir un cuadro hemático. Siempre. Siempre. ¿Preguntas, muchachos? Entonces continuemos. Listo, ahí se ve bien. Sí. Entonces recuerden que estamos en el módulo de medicamentos para las náuseas y el vómito. Que Isabel haya metido ahí esquizofrenia, pues no está mal, pero náuseas y vómito. Listo, entonces yo les voy a hablar sobre los antagonistas 5, HT, más específicamente HT3. Entonces, como introducción, tenemos que la serotonina o la 5-hidroxitriptamina es una amina biógena que está ampliamente distribuida en el organismo y que sus receptores controlan muchos procesos celulares, además funciones fisiológicas como el control de la temperatura, el comportamiento sexual, la movilidad gastrointestinal y vascular, la nocicepción, la emesis, entre otros. Más del 90% de la serotonina se va a sintetizar en las células enterocromafines de la mucosa gastrointestinal y el 10% restante se va a repartir entre las neuronas del sistema nervioso central y las plaquetas, en donde van a cumplir una función de almacenamiento. Entonces, la unión de la serotonina a los receptores 5-HT3 van a desencadenar lo que son las náuseas y los vómitos. Las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia pueden ser o agudos o retardados. Tenemos que los agudos generalmente van a comenzar dentro de las 2 horas posteriores a la administración de la quimioterapia y pueden durar hasta 24 horas. Y los retardados van a comenzar 24 horas o más después de la quimioterapia y durar hasta 5 días. Los antagonistas de receptor 5-HT3 disponibles están el dolacetrón, el granicetrón y el ondansetrón, que van a ser de primera generación, y el palonocetrón va a ser un medicamento de segunda generación.
Entonces, en la prevención de las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia y la radiación, son más útiles el dolanestrón, granisetrón, el ondansetrón y el palonosetrón. Y en la prevención de las náuseas y vómitos posoperatorios se utilizan comúnmente el granisetrón, el ondansetrón y el palonosetrón. El ondansetrón también se puede utilizar para tratar las náuseas y los vómitos asociados con el embarazo, pero este tiene un riesgo de paladar hundido fetal 2 veces mayor con el uso en el primer trimestre de embarazo. Entonces, como el mecanismo de acción de estos, cuando ocurre una irritación gástrica o un daño celular, se va a desencadenar la liberación de 5-HT y este se va a unir a los receptores 5-HT3 en el tracto gastrointestinal y la activación de estos es lo que va a causar las náuseas y los vómitos. Entonces, los antagonistas de los receptores 5-HT3 van a inhibir la activación de estos mismos receptores, ya sea por vía periférica, en donde van a actuar bloqueando los receptores en las terminales vagales del tracto gastrointestinal y van a impedir que la serotonina liberada en el intestino envíe como señales de vómito al cerebro. Especialmente cuando estaban pasando por tratamientos como la quimioterapia. O también pueden actuar por vía central, en donde van a actuar en la zona desencadenante del quimiorreceptor en el sistema nervioso central y van a responder a sustancias químicas y tóxicas. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que tras la administración oral, su absorción va a ser más rápida y va a suceder principalmente en el tracto digestivo superior, donde la concentración de receptores 5-HT3 va a ser mayor. Es por esto que la vía oral va a ser la más adecuada, ya que va a aprovechar al máximo las propiedades farmacológicas, además de que tiene múltiples ventajas como la facilidad de uso y pues, los costos bajos. El metabolismo va a ser principalmente por vía hepática y sus metabolitos se van a excretar por la orina. Y su semivida varía entre 3 a 4 horas para el ondansetrón y granisetrón y de 7 a 10 horas para el tropisetrón. Bueno, entonces en la administración tenemos que los antagonistas del receptor 5-HT3 vienen en varias presentaciones, como en tabletas orales, tabletas de desintegración oral, película soluble oral, solución oral, inyección intramuscular, inyección intravenosa, inyección subcutánea y parche transdémico. El palonosetrón va a venir solo en presentación de vía intravenosa. El ondansetrón puede estar disponible por vía oral, en tabletas de desintegración oral, en solución oral o en fórmulas intravenosas o intramusculares. El dolacetrón viene en presentación oral y también viene en vía intravenosa y el granisetrón va a estar disponible como tableta oral, solución oral, parche transdémico, fórmula intravenosa y también por inyección subcutánea de liberación prolongada, por lo que quiere decir que va a proporcionar una concentración terapéutica del fármaco hasta 5 días después de la inyección y va a ser eficaz para el tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia retardada. En cuanto a las dosificaciones y administración para adultos, para la profilaxia de las náuseas y vómitos relacionados con la quimioterapia, tenemos que el ondansetrón está indicado de 0,15 miligramos por kilogramo vía intravenosa o 24 miligramos oral antes de realizar la quimioterapia, alrededor de 2 horas. Y el granisetrón está indicado en 10 microgramos por kilogramo intravenoso o 2 miligramos vía oral también antes de la quimioterapia. El palonosetrón en 0,25 miligramos intravenoso y en la
radioterapia, el ondansetron y granisetron se recetan en dosis orales previas a la sesión. Y para tratamiento postoperatorio tenemos el ondansetron de 4 miligramos, ya sea vía intramuscular o intravenosa, y el granisetron de 5 a 20 microgramos por kilogramo vía intravenosa. Tenemos unas poblaciones especiales de pacientes. Entonces, si tenemos un paciente con insuficiencia hepática, el ondansetron va a requerir ajustes de la dosis en estos pacientes, especialmente si es grave. Mientras que el palonosetron y el dolasetron no van a requerir un ajuste de la dosis hepática. También debe haber un ajuste renal, ya que el granisetron va a requerir un ajuste de la dosis y está contraindicado en pacientes con un aclaramiento de la creatinina de menos de 30 mililitros por minuto. Y en el embarazo se recomienda el ondansetron para las náuseas y los vómitos, como lo mencioné antes, 4 miligramos vía oral cada 8 horas en mujeres que no están deshidratadas, o 8 miligramos vía intravenosa cada 12 horas para ser infundido durante 15 minutos. Los efectos adversos. Entonces tenemos que hay efectos adversos más comunes, en los cuales tenemos el dolor de cabeza, la fatiga, el malestar y el estreñimiento. También pueden causar efectos adversos menos comunes que suceden en el 1 al 10% de la población y causan somnolencia, sedación, mareos, ansiedad, prurito, diarrea, retención urinaria, fiebre y aumento transitorio de aminotransferasas séricas. En el embarazo existen estudios disponibles que examinan el embarazo temprano y concluyen que no hay un alto riesgo de malformaciones congénitas, pero aún así existe un pequeño aumento de riesgo de defectos septales y de paladar hundido. Se puede recetar ondansetron para pacientes que siguen siendo sintomáticas a pesar del uso de piridoxina, y en pacientes sin deshidratación se recomienda ondansetron oral, mientras que en pacientes con deshidratación que reciben reemplazo de líquidos intravenosos se recomienda el ondansetron intravenoso. Ya como contraindicaciones, las principales contraindicaciones relativas son una hipersensibilidad a los antagonistas del receptor 5-HT3 o a cualquier componente de formulación debido pues a una reactividad cruzada. También el uso concomitante de apomorfina, debido a que hay una preocupación porque un menor nivel de conciencia e hipotensión. Y estos medicamentos por lo general tienen una advertencia en caja, ya que el etiquetado incluye una advertencia sobre el riesgo de síndrome serotoninérgico en combinación con otros medicamentos serotoninérgicos, pero aún así la evidencia sigue siendo pues muy limitada. Y estos antagonistas también se asocian con un nivel variable de la prolongación del intervalo QT. Los pacientes con fenilcetonuria no pueden metabolizar la fenilalanina, por lo que también es importante tener esto en cuenta. Listo. Sí. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, Mayra. Mayra, ¿cuánto es el intervalo QT normal? Porque tú lo mencionas muy bien ahí. Sí. Posiblemente los antagonistas de los 5-HT3 prolongan el intervalo QT. Ay, doc. Por ahí que unos 120 milisegundos. ¿Qué es el intervalo QT? El
intervalo QT es pues una medición que se usa en electrocardiograma que va a representar el tiempo que tarda el corazón en despolarizarse y volverse a repolarizar. ¿Desde dónde a dónde va? Ese varía si es hombre o si es mujer. Sí. Entonces va desde la Q hasta la T, hasta el final de la T. ¿Desde el inicio de la Q? ¿O desde el final de la Q? Pues igual la Q es el complejo QRS y es desde el inicio. No, la Q es la Q. Por eso, pero la Q es No es la QR, no es el QRS. la espiga hacia abajo, ¿no? Sí, pero no es todo el QRS. La Q es la Q. Pues sí, la Q es la Q, pero es una espiga del Pero QRS. tiene un comienzo y tiene un final, ¿o no? ¿Qué es una Q patológica, Erika? Ya que hablas de la onda Q. Creo que cuando hay pacientes con antecedentes de enfermedades cardíacas, la Q se puede alargar, o cuando hay pacientes Alargar. ¿A o qué sea, te hacia refieres abajo, con que se alargue? hacia abajo. ¿Y eso es alargarse? No, pues es una Q picuda. Q picuda hacia abajo. ¿Y cuando tienen muescas? Pero que es una Q patológica. Cuando hay trastornos también hidroelectrolíticos se puede encontrar Qs hacia abajo. De pronto con el trastorno de la contracción muscular, de pronto puede ser invertido. Potasio. De la repolarización de las ¿qué? Del corazón. ¿Y qué relación tienen las Q con los infartos antiguos? Es que queda ya alargada. ¿Alargada? Queda, bueno, hacia Alargada. abajo, hacia abajo. Es que una cosa es que se alargue y otra cosa es que tenga un infradesnivel o su voltaje sea más pronunciado, no sé. Eso es una Q patológica, ¿sí o no, Cristian? ¿Y eso qué indica? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuánto mide el QT normal? Creo que 0,45 milisegundos en mujeres y en hombres creo que 0 es un poco mayor. No sé la de los hombres. 0,45 milisegundos. Milisegundos. 0,20 milisegundos. Eso mide que el QT. ¿Todos de acuerdo? Nicolás Gómez, Nicolás. Nicolás. Ve, Nicolás Gómez no está. Yo, profe, yo. ¿Usted qué opina de lo que están diciendo? No, pues pero la verdad es que no, pues yo no sé. Pero, pero ¿qué opina? ¿Le parece? ¿No le parece? Pues yo diría que es lo correcto, pero pues no sé, o sea,
O sea, sería como repasar más, porque la verdad yo ahí sí no sé. Es que están diciendo que el QT mide 0,45 milisegundos. Doc, Muy cortico, no ¿no? es, A mí se me hace eh, muy cortico también. Demasiado. no es Milisegundos no, pero segundos sí no. en hombres de 350 a 450 milisegundos y en mujeres de 360 a 460 milisegundos. Ah, eso ya como que cuadra un poquito más. Eso ya tiene un poquito más de sentido. Porque 0,4 milisegundos, un QT. No, yo Cero, creo que eso, 47, pero segundos, no milisegundos. es diferente la cosa. Porque si no, no se alcanzaría ni a ver. No se ve. Porque sale todo pegado en dos cuadritos del electro. No se ve el QT. Entonces, milisegundos, pero no 0,4, sino 300 y pico, 400 y pico. Entonces, eso cambia si es hombre o mujer. Y si los valores están por arriba de eso, ahí es cuando uno sospecha que hay un QT prolongado. Porque estos anti-5-HT pueden dar QTs prolongados. ¿Listo? Muy bien. Creo que Cristian iba a hacer una pregunta, la presentadora. Cristian. Un neurotransmisor. Ujú. La agregación de las plaquetas. ¿Mm? De agregación. Porque las plaquetas, ¿quién fue el que presentó eso? ¿Los antiagregantes? No tuvimos exposición de antiagregantes, ¿no? Sí. No, pero creo que fue usted. Tú mismo. ¿No fue acá donde lo presentaron? tú Porque mismo. uno de los mediadores de la agregación plaquetaria, o los tres mediadores más importantes de la agregación plaquetaria, el ADP, los tromboxanos y la serotonina, que tienen efectos sobre los receptores transmembrana plaquetarios, que son el receptor de glicoproteína 1B y el 2B3A y el P2Y12. Entonces, cada vez que una plaqueta se activa, libera tromboxano, ADP y serotonina y activa estos receptores. Y la activación de estos receptores permite que cuando la cascada de coagulación se active, estén disponibles para la unión con la fibrina. Entonces, todos los medicamentos que tengan inhibición sobre la recaptación de la serotonina, como lo son los antidepresivos, la fluoxetina, que mañana creo que los van a mencionar, están asociados a mayor riesgo de hemorragias. Porque las plaquetas, como dijo la presentadora, funcionan como almacenamiento de serotonina, de gránulos de serotonina. ¿Sí? Pero si no se recapta la serotonina de la sangre, no es que la plaqueta la produzca, la almacena. Y si no se recapta, porque los medicamentos son niveles de recaptación de serotonina, cuando se granulan o se activan, pues la serotonina no participa en esa agregación y hay aumento de riesgo de hemorragias. Por eso dicen que los antidepresivos pueden aumentar el riesgo de las hemorragias. ¿Listo? Al tener bloqueo sobre la recaptación. O si son antagonistas de los 5-HT3, pues interfieren con esa serotonina ya liberada. No con su recaptación, sino con su receptor. Todos los cetrones. Para el bloqueo. Sí. Pero también por gastroenteritis. No solo por eso, puede ser también por anestésicos. Entonces, cuando usted sea anestésico, Cristian, usted también puede utilizar ondansetrón en salas de cirugía por una náusea y vómito
postquirúrgico, inducido por anestésicos inhalados, por ejemplo. El ondansetrón es muy seguro. Es más seguro que los antagonistas de la dopamina, porque estos no tienen el efecto extrapiramidal que sí tienen esos antidopamina. Entonces son muy buenos, son muy eficaces y son muy seguros. Incluso, como decía la presentadora, se pueden utilizar en niños. El ondansetrón que viene en tabletas de 4 miligramos o inyectado también. Y es un medicamento de primer orden en los servicios de urgencias. El ondansetrón con la metoclopramida siempre estarán ahí como antieméticos, ¿sí? Obviamente el ondansetrón es más costoso que la metoclopramida, pero un paciente que está en esquemas de quimioterapia, los quimioterapéuticos tienen diferentes niveles para producir vómito y náuseas, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Cuando un quimioterapéutico o una terapia antineoplásica es nivel 4, por ejemplo la ciclofosfamida a dosis altas, quiere decir que el 90% de los pacientes que reciben esa dosis de ciclofosfamida van a hacer vómito. Entonces, antes de la infusión de la quimio, hacen una premedicación con metoclopramida, corticoides, ondansetrón, antihistamínicos para el manejo de esas náuseas y vómito posquimio, que como ya dijeron, hay vómito posquimio inmediata o retardada. Pero son seguros. ¿Listo? Y lo de la prolongación del QT no es tan frecuente. Se ha visto en pacientes que toman otros medicamentos que prolongan el QT. Otros, asociados a otros. ¿Ven? Hay riesgo con la apomorfina, eso sí, porque la apomorfina pues, es un derivado de la morfina, que es un opioide. La apomorfina pues, se utiliza en Parkinson, ¿sí? Porque tiene efectos sobre unos receptores dopaminérgicos de las vías dopaminérgicas que estás mencionando, y la dopamina tiene mucha relación pues, con la acetilcolina, y eso regula un poco, digamos, el temblor del paciente. Y en esos pacientes que combinan estos cetrones por algún motivo, que están con apomorfina, que en Colombia hay para el Parkinson, tienen hipotensión. ¿Listo? Y ahí el riesgo no es adicción a el ondansetrón, sino riesgo de adicción a la apomorfina. Entonces ya saben que los cetrones pues, son muy buenos en náusea y en vómito, y ya saben cuál es el mecanismo de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro del vómito responde a dopamina, serotonina, aferencias vagales, acetilcolina, y los otros que nos van a hablar a continuación, porque hay otros mediadores del vómito. Es que esos receptores de hidroxitriptamina son los de la serotonina, solo que hay muchos tipos, muchas subunidades. Y el 5-HT3 es una de las unidades que tienen los receptores de la hidroxitriptamina. Los triptanos el sumatriptán. Sí, para la migraña. Los triptanos. Sí, esos. Indicados para migraña, son costosos, ¿no? Y usualmente son segunda línea en migraña. ¿Qué sigue? En migraña, mejor AINES. Estilo de vida. Dormir bien. Con los AINES, sí. Pero los AINES, muy buenos analgésicos, a dosis altas, para las crisis de migraña. La dipirona también. La metoclopramida cuando un migrañoso está vomitando. Profe, una pregunta. Te vimos. Para estudiar sobre pues, la primera presentación que vimos hoy, ¿nos enfocamos más en antieméticos o en los dos? Porque igual los antipsicóticos también los vamos a ver. Bueno. Gracias. En los dos. Pero ya quedó casi que estudiado el tema de antipsicóticos, porque con semejante charla que nos hablaron de la vía mesocortical, mesolímbica, tuberión fundicular, nigrostriada, pues quedó más que claro el papel de la dopamina en esas vías y en el control del síntoma negativo y positivo de la esquizofrenia.
Porque después de estos que estamos viendo que son como el aparato digestivo, nos metemos con los del sistema nervioso central, que son los de mañana, los antidepresivos, sedantes, hipnóticos, después antipsicóticos. Bien, siguiente. Listo, ya presente. Listo, ¿se está escuchando bien? Sí. Sí. Bueno, entonces yo voy a hablar acerca de los antagonistas del receptor de neuroquinina 1 o NK1. Entonces, listo, para, pues como introducir, los antagonistas del receptor de neuroquinina 1 pues van a constituir una categoría de medicamentos antieméticos que también pueden tener propiedades ansiolíticas y antidepresivas. Pues el descubrimiento de estos bloqueadores del receptor NK1 fue algo pues crucial para prevenir como tal la emesis, tanto asociada a la quimioterapia como también asociada a procedimientos quirúrgicos. La clase de los inhibidores NK1 pues es como una de las 7 clases de fármacos que se utilizan para suprimir tanto náuseas como vómitos. Las otras clases de fármacos antieméticos pues, que están dentro de esta clase pues, son los primero son los antagonistas del receptor de serotonina, que son los 5-HT. También los antagonistas del receptor de dopamina, los antagonistas del receptor de histamina, estos antagonistas del receptor de NK1, los agentes antimuscarínicos, cannabinoides y corticosteroides. Pues de igual forma, o sea, como sabemos, los pacientes pueden llegar a experimentar náuseas, vómito, vértigo en distintas situaciones de la vida, pues ya sea durante el embarazo, o cuando se sometan a esto durante la quimioterapia. Entre los inhibidores del receptor NK1 se incluye el aprempitant, el rolapitant, el casopitant, el nutepintant, el maropintant y la fosaprepintant. Ese aprepintant pues, es el que pienso utilizar ahorita como para explicar el mecanismo de acción de estos antieméticos. Y este rolapitant tiene una característica, pues es un antagonista del receptor NK1, el cual es altamente selectivo y pues también tiene un desarrollo reciente. El cual tiene una vida media plasmática muy buena, que es de 180 horas. Listo. En cuanto al mecanismo de acción, pues vamos a ver que los antagonistas del receptor NK1 van a actuar mediante un bloqueo central en el área postrema, también en el núcleo del tracto solitario y en los nervios aferentes viscerales. Y estos receptores NK1 lo que van a hacer es mediar la mayoría de los efectos, tanto centrales como periféricos, que va a tener la sustancia P. Esta sustancia P es una clase como de es un neuropéptido, el cual es conocido como neuroquinina, y es un neurotransmisor el cual es excitatorio y pues cumple un papel fundamental en cuanto al tema de la percepción del dolor. El NK1, pues que como ya hablamos anteriormente es el receptor, o sea, va a ser el receptor de la sustancia P, es un receptor el cual está acoplado a la proteína G y consta de 7 elementos helicoidales transmembrana. Por lo tanto, los antagonistas del receptor NK1 pueden llegar a prevenir la estimulación tanto central como periférica de los centros del vómito. Bueno, los antagonistas del receptor NK1 como el apreppitant, que también está disponible tanto en fórmula oral como intravenosa, son altamente selectivos a la hora de lograr cruzar la barrera hematoencefálica y ocupar estos receptores NK1 a nivel encefálico. Esto se ha visto mediante estudios de tomografía por emisión de positrones, tanto en animales como en humanos, demostrando que estos antagonistas del receptor NK1 pues, cruzan efectivamente la barrera hematoencefálica y logran unirse adecuadamente a los receptores NK1.
Listo, en cuanto a la farmacocinética, pues el fármaco apripant pues, va a servir como un representante de su clase, aunque de igual forma los agentes individuales tienden a variar. En cuanto a la absorción, tenemos que la aprepitant tiene una biodisponibilidad oral del 60 al 65%, con una concentración máxima en la sangre alrededor de 4 horas tras la administración. Ya a nivel de la distribución, pues el volumen de distribución del aprepitant es de 70 litros y la biodisponibilidad oral medida por el aprepitant es aproximadamente del 60 al 65%. También teniendo una unión de proteínas superior al 95%. Bueno, en cuanto al metabolismo, los antagonistas del receptor NK1 van a sufrir un metabolismo primario, el cual es principalmente dado por las enzimas de citocromo P450, en particular las CYP3A4, ¿cierto? Y también pues, los investigadores como tal han identificado 7 tipos de metabolitos menos activos de la aprepitant en el plasma humano. Pues la vida media biológica de la aprepitant se encuentra en el rango de 9 a 13 horas y pues también se habla de que es necesario aproximadamente de 4 a 5 vidas medias para lograr eliminar la mayor parte del fármaco absorbido en el cuerpo. Y en cuanto a la eliminación, tenemos que la excreción es del 45% en las heces y del 57% mediante la orina. Listo, en cuanto a la administración, pues primero tenemos pues aquí tenemos 4 fármacos, que es el aprepitant, la fosaprepitant, el netopipan con el palonocetrón y la rolapitant. La aprepitant, pues este es un medicamento el cual se ofrece en cápsulas de 40, 80 y 125 miligramos. Para la dosificación en adultos, pues se recomienda normalmente administrarla darla de 125 miligramos por vía oral el día 1, que es el día de la quimioterapia, seguido de 80 miligramos en el día 2 y 3. De igual forma, pues también está disponible en forma de inyección y la dosis recomendada de la vía intravenosa es de 32 miligramos con una dosis única antes de iniciar una inducción por anestesia. En el rolapitant, este medicamento pues, está disponible en comprimidos de 90 y la dosificación recomendada por vía oral es de 180 miligramos y pues debe ser administrado 2 horas antes de la quimioterapia. En cuanto al netopitant y el palonostrón, estos medicamentos pues, están disponibles en cápsulas de 300 miligramos y de 0.5 miligramos. Y estos están dosificadas en una cápsula, la cual se toma una hora antes de la quimioterapia junto con algún corticosteroide. Listo. Y el rolapitant, pues este está disponible en comprimidos de 90 y... no, ya lo había dicho. En cuanto a las poblaciones específicas de pacientes, pues tenemos que en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, que son pertenecientes a la clase A o B según la Shilpool, que es como una clasificación que hay, pues no requiere ningún ajuste a la dosis para los que están en la clase A o B. Sin embargo, para los que están pertenecientes en la clase C, esto pues todavía no está definido. Eso para el aprepitant. Igual para el rolapitant, donde el ajuste de dosis para pacientes pertenecientes a clase C pues tampoco está definido. Y por otro lado, el netopitant y el palonocetrón pues ya no se recomienda en pacientes clase C para pues evitarse estos casos. En pacientes con insuficiencia renal, con un aclaramiento de creatinina mayor a
30 lo que es el aprepitán, el rolapitan, el netopitan con palonestrón y el fosaprepitan no requiere un ajuste de dosis. En los pacientes con una claramente creatina menor a 30 y en pacientes que están sometidos a diálisis peritoneal, la dosificación como tal no está definida. Los pacientes que están en hemodiálisis, en cuanto al aprepitán y el fosaprepitan, no van a necesitar un ajuste de dosis mientras no se haya establecido una recomendación para la diálisis peritoneal. Y en cuanto a las consideraciones durante el embarazo, pues no existen como tal estudios en humanos acerca del uso del aprepitán durante el embarazo. El rolapitan tampoco muestra riesgos como de teratogenicidad en estudios en animales. Y en cuanto al nepupitan con el palonestrón, pues hay riesgo, se pueden presentar riesgos teratogénicos según estudios en animales, entonces se recomienda precaución durante el primer trimestre de embarazo. Y acerca del fosaprepitan, pues no hay datos en humanos y se desconocen sus efectos teratogénicos según estudios en animales. De igual forma, pues estos fármacos suelen administrarse junto con otro tipo de antieméticos como lo son los antagonistas de 5-HT y pues buscando una optimización de la prevención de náuseas y vómitos de la quimioterapia. En cuanto a la toxicidad, pues los síntomas de una sobredosis de un antagonista NK1 pueden variar, pues hay unos efectos adversos comunes o síntomas comunes que como lo son la somnolencia, la diarrea, náuseas, dolor abdominal, dolor de cabeza, y también encontramos otros efectos graves que es como el síndrome de Stevens-Johnson, el angioedema y la prolongación de QT, que pues esto puede dar paso a que ocurran arritmias. Y en cuanto al síndrome de Stevens-Johnson, es básicamente una erupción cutánea, es una reacción rara, pero pues es grave en las mucosas de la piel. Y en cuanto a la contraindicación, pues tenemos en pacientes que tengan hipersensibilidad al fármaco o a los componentes de la fórmula, y pues como ya lo dije anteriormente, está contraindicado en casos de insuficiencia hepática, los cuales estén clasificados en clases D según la Chill-Punk. Y la fórmula inyectable de la prepinetan está contraindicado en el embarazo. Gracias. Muy utilizados aprepitán y fosaprepitan, ¿no? Como lo mencionaban por ahí, el fosaprepitan es un profármaco, ¿no? El fosa es el profármaco de la prepi. Como los pacientes están vomitando, pues no se les puede dar nada por vía oral, tocará utilizar el fosaprepitan por vía parenteral. ¿Listo? Señor. Bro, es que en el artículo como tal hablaba sobre espere, lo busco porque ya le pregunto de que la tengo. Hágale, mientras vayan mostrando la otra presentación. Pero ya saben, en todos los centros de quimioterapia estos medicamentos son de uso muy frecuente. Sobre todo de quimio, el fosaprepitan. Junto al ondansetron, junto a la metoclopramida. Los terminan combinando todos porque cada uno tiene un mecanismo de acción particular. ¿Listo? Ustedes en urgencias van a usar mucha metoclopramida y mucho ondansetron. Bueno, hola, buenas tardes. Les vengo a presentar los inhibidores de la bomba de protones y los bloqueadores de ácido competitivos de potasio. Son fármacos que suprimen la secreción ácida gástrica mediante la inhibición irreversible de la enzima o de la bomba de protones en las células parietales del estómago. Al bloquear esta enzima, pues van a reducir significativamente la producción de ácido clorhídrico, lo que hacen efectivos para el tratamiento de las enfermedades como enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlceras pépticas o Helicobacter pylori. Entonces, el mecanismo de acción de los IBP. Entonces, bueno, estos actúan específicamente sobre la bomba de protones. Esto está ubicado sobre la membrana apical de las células parietales gástricas y es responsable de la secreción del ácido clorhídrico en el lumen gástrico.
donde se intercambian los iones de hidrógeno y potasio a través de la membrana, generando un gradiente de protones necesario para la producción del ácido clorhídrico. Entonces, pues los IVP son compuestos inactivos o profármacos que van a pasar por el estómago hasta alcanzar el duodeno, donde el pH es menos ácido y va a permitir la absorción. Van a pasar al flujo sanguíneo y allí van a ser transportados hacia las células parietales, donde se van a acumular en los canalículos. Como el pH va a ser bajo, el profármaco se va a activar mediante el intercambio de protones, transformándose en una forma reactiva que se convierte en una sulfenamida cíclica. Este compuesto es activado, reacciona covalentemente con residuos específicos de cisteína en la subunidad alfa de la bomba de protones, inhibiendo de manera irreversible pues, su función. Tenemos la farmacocinética, que entonces se van a administrar por vía oral. Pues estos están disponibles como comprimidos o cápsulas y se deben tomar de 30 minutos antes, de 30 a 60 minutos antes de comer, pues ya que los alimentos pueden reducir la absorción de algunos IVP. En la absorción tenemos una disponibilidad entre el 30 y el 80%. Estos se absorben en el duodeno y pasan por el torrente sanguíneo. El omeprazol tiene una biodisponibilidad del 30 al 40%, el pantoprazol de un 77% y el omeprazol de un 64%. Y pues esto aumenta con dosis repetidas. En la distribución pues tienen un volumen de distribución moderado, permitiendo que los IVP pues, se concentren más en las células parietales y se unen a proteínas plasmáticas, principalmente en la albúmina. El metabolismo pues, van a ser metabolizados principalmente por el hígado en el sistema enzimático del citocromo P450 y las enzimas principales son la CYP1219 y la CYP3A4. Tienen la excreción pues va a ser principalmente por la vía renal, aproximadamente el 80% en forma de metabolitos inactivos y una fracción menor se va a excretar por la vía biliar. Los medicamentos pues ellos tienen una vida media corta, pues generalmente entre 30 minutos a 2 horas dependiendo pues del fármaco específico. El más utilizado es el omeprazol, que va a durar de 30 a 1 hora y media. El esomeprazol, que va a durar de 1 hora a 1 hora y media, el lansoprazol de 1 hora a 1 hora y media, el pantoprazol de 1 hora a 1 hora y 15 minutos y el rabeprazol de 1 hora a 2 horas. Pues tiene una vida media corta, sin embargo su efecto farmacológico pues va a durar mucho más tiempo, típicamente entre las 24 a 48 horas, debido a la unión irreversible pues con la bomba de protones. Entonces, ¿qué pasa? Que la secreción del ácido clorhídrico queda inhibida hasta que el organismo sintetiza nuevas bombas de protones y por esta razón los IVP pueden ser suministrados una vez al día. Isabela, ¿cuánto señor, tiempo se demora el cuerpo en sintetizar una nueva bomba? de 24 a 48 horas, creo. O no, sí, no estoy segura, pero lo que leí era que se demoraba de 24 a 48 horas. ¿Segura? Más o menos, o creo que es hasta 72 horas. Sí, como 4 días. Sí. Entonces, las bombas se activan 4 días después de suspender esta terapia. Y sí o sí, para que estos medicamentos funcionen, las bombas tienen que estar activas. ¿Listo? Son por fármacos, son medicamentos básicos que se absorben en medio básico y que uno de los requisitos para su mecanismo de acción es que el pH sea bajito. Devuélvete un segundo. Devuélvete. Por eso tú tienes ahí arribita pH menos de 2. Sí. Porque ese es el pH en donde los IVP funcionan. Si el pH es 4, 5, 6, ya los IVP no funcionan. ¿Listo?
¿Por qué? Porque el mecanismo de acción de los IBP depende de la presencia de los hidrogeniones para formar el disgregado sulfonamido que tú mencionabas, que es el que forma el enlace irreversible en la bomba y la inactiva. Tú decías que la bomba produce el ácido clorhídrico, pero no es la bomba. Como ves ahí en la imagen, lo que hace la bomba es soltar un hidrogenión. El ácido se forma afuera, porque ahí no aparece el cloro, o tú lo ves, ¿no? ¿Sí o no? No. Ahí no está el cloro. El cloro sale por otro lado. Entonces el ácido se forma afuera, porque sería muy grave que el ácido se formara dentro de la célula, porque quedaría completamente ácida y se muere. ¿Listo? Listo. Y el enlace es irreversible. Y lo que tú decías, pues los efectos son prolongados por eso, y 4 días después se activan las bombas otra vez. No se les olvide que estos medicamentos actúan en bombas activas. Las bombas tienen que estar activas y son capaces de alcalinizar el pH del estómago. Ok, entonces pues el mecanismo de acción de los PCAB, pues entonces a diferencia de los IBP, entonces requiere una activación de un entorno ácido y se unen irreversiblemente a la bomba de protones. Entonces pues se encuentran en forma activa desde su administración y actúan directamente sobre la bomba de protones. Entonces pues tenemos acá que en las células se encuentran los tubulovesículas que durante el estado de reposo pues están en la célula, y entonces ya en la fase activa van a migran a la membrana apical, que esta fase activa pues es inducida por una ingesta de alimentos. Entonces pues los IBP una vez activados se descomponen rápidamente por su vida media corta, y su forma activa se une de manera covalente pues a la enzima, mientras que los PCAB se mantienen estables en el ácido y forman una unión covalente con la enzima, y van a tener una baja tasa de disociación, lo que va a permitir que inhiban de manera prolongada las ATPasas, hidrogenos y potasio. Conclusión ahí, ¿Cómo? para que se lleven el mensaje. Pues que en pocas palabras, los IBP, pues como necesitan un pH pues alcalino, ácido, para activarse, pues se van a descomponer más rápido, mientras que los PCA pues van a quedarse estables y pues van a ser no van a ser afectados por la ingesta de alimentos como los IBP. O sea que el mecanismo de acción de los PCAB no depende del hidrogenión, ¿sí o no? Sí, señor. No depende del medio ácido. Y como sale en el dibujito, si se dan cuenta, los PCAB pueden actuar en bombas inactivas. Eso no lo puede hacer el omeprazol, el lansoprazol, no pueden. Y tú al comienzo decías que tiene un enlace reversible o irreversible. No, es irreversible. ¿Irreversible, segura? No sé. Una diferencia grande entre estos y los IBP es que estos tienen un enlace reversible con la bomba. Es un enlace iónico. Y los enlaces que hacen los IBP con las bombas son enlaces covalentes. ¿Listo? Solo que tienen vidas medias más prolongadas, que seguro ya lo vas a mencionar. ¿Todos quedaron claros con eso? ¿Todos los que están ahí escuchando, eso quedó claro? Sí, señor. Listo, continúe, Isabela, muy bien. Bueno, entonces tenemos la farmacocinética, que es la absorción, entonces van a tener una biodisponibilidad oral alta. Para el vonoprazan, que es el medicamento o el fármaco más utilizado, que va a tener un 60 o un 70%, y tienen un inicio de acción rápido. Su distribución, pues tienen un volumen de distribución moderado a alto, lo que va a permitir una adecuada entrada a los tejidos gástricos. El vonoprazan pues se une a las proteínas plasmáticas, también especialmente a la albúmina.
y esto va a contribuir a su acción sostenida. Se van a metabolizar por el hígado, por el citocromo P450, principalmente por la enzima CYP3A4, y no van a depender tanto del CYP1219 como los IBP. En la excreción, pues también va a ser por vía renal, aproximadamente el 70% en forma de metabolitos y una menor medida por las heces. Entonces, pues tenemos los medicamentos, el vonoprazan, que tiene una vida media larga, que va a ser de 7 a 8 horas. El fetsuprazan de 9 horas, el tegoprazan de 5 a 8 horas y el revaprazan de 2 a 3 horas. Aunque este es más corto, sigue siendo pues suficiente para proporcionar una supresión efectiva. El que Pues está en Colombia es indicación. el vonoprazan, bueno. ¿Cómo? El que está en Colombia es el vonoprazan. Sí, ese es el más utilizado. Bueno, como indicaciones, pues se van a utilizar en el reflujo gastroesofágico, úlceras pépticas, gastropatía por AINES, esofagitis, hemorragia digestiva alta por úlceras. Por lo general, se debe dar un bolo y luego se da en infusión continua para detener el sangrado. Y el Helicobacter pylori, que por lo general pues esta bacteria va a crear un microambiente donde se genera el ácido clorhídrico. Entonces pues va a provocar úlceras y se debe tratar por esquemas de 7 a 14 días. Entonces lo que van a hacer es que van a mezclar los IVP con algunos antibióticos como la claritromicina cada 12 horas y amoxicilina cada 8 horas. Los IVP con una tetraclicina, metronidazol y un bismuto, y un IVP, claritromicina más levofloxamina. Y tenemos las indicaciones para los PCAB, que es la esofagitis erosiva, enfermedad por reflujo no erosiva, erradicación del Helicobacter pylori y tratamiento y profilaxis de las úlceras pépticas. También tenemos otras posibles indicaciones, pero aún no están verificadas, están en estudio. Entonces, la esofagitis eosinófila, esófago de Barré, dispepsia no ulcerosa, sangrado gastrointestinal no varicoso y uso de embarazo o lactancias. Las contraindicaciones, pues tenemos la hipersensibilidad a los fármacos, tanto de los IVP como los PCAB. En los IVP tenemos hipersensibilidad y... Espera, Isabela, que Neidi tiene una pregunta. Neidi, te oímos. No, Sí, qué pena, Isabela. no se me activó, qué pena. Bueno, los B son becimidazoles y otros componentes de la fórmula. Tenemos también que el omeprazol pues está contraindicado en embarazadas y lactantes, y los medicamentos como el omeprazol pues no se pueden mezclar con el clopidogrel, que son antiagregantes plaquetarios, pues ya que baja la efectividad. Entonces pues si llega un paciente que tome clopidogrel o aspirina, pues se le debe dar un pantoprazol porque es más estable y tiene una cubierta entérica. ¿Pero seguras por eso? No, pues no sé, no me acuerdo, pero leí algo que no se podía mezclar por el riesgo del infarto. ¿Y por qué el omeprazol aumenta el riesgo de infarto? No, profe, no sé. ¿Algún voluntario que quiera responder por qué el omeprazol no se puede dar con clopi? Porque es un AINE. ¿Cuál es un AINE? ¿El clopi? El omeprazol. Ah, no, qué pena, no, perdón, me equivoqué. Con omepra. No, es que disminuye la eficacia del clopidogrel. ¿Por qué? Sí, es eso, pero ¿por qué la disminuye? Porque el clopi es un profármaco.
¿Y qué pasa? Ok. Según el CGP, igual que el omeprazol, puede aumentar la agregación plaquetaria y generar trombos. Entonces, el omeprazol inhibe el CYP que activa al clopi, que ya se los dije en clase cuál era. Muy bien. Siguiente. Pues siguiente tú, Isabela, ¿no? Termina. Bueno, y tenemos que el vonoprazan pues está contraindicado o se usa con precaución en mujeres embarazadas y lactantes, pues aunque esto todavía está como en estudio. Por lo general, pues lo que pasa es que pueden generar infecciones gastrointestinales o afectar la absorción de nutrientes cítricos como el calcio, hierro y vitamina B12. Muy bien, porque todo eso se absorbe en medio ácido. Y bueno, entonces tenemos las reacciones adversas, que tenemos las que son comunes para los dos, que son náuseas, vómitos, infecciones gastrointestinales, dolor abdominal y la osteoporosis. Pues esta no se absorbe bien, el calcio no se absorbe bien y el magnesio, y esto va a bloquear la función de los osteoclastos, favoreciendo pues la desmielinización pues puede provocar fracturas. En los IBP en efectos de largo plazo, pues también lo mismo, las fracturas por osteoporosis, insuficiencia renal crónica o nefritis intersticial aguda, la hiperplasia de las células SL, pues debido a la hiperproducción de gastrina. Las del PSAB, que son hipergastrinemia, que es lo mismo, que hay también una hiperproducción de gastrina, pero esto creo que todavía está en estudio. Gracias. Muy bien, Isabela. ¿Preguntas, dudas para la doctora y profesora Isabela? No, pregúntenle a ella, la que preparó el tema. Una parte de la presentación donde Isabela decía que se administra fórmula parenteral para el control de las hemorragias digestivas. Ahí estaba haciendo referencia, era al omeprazol, ¿no? No al vonoprazan. Pues Sí, señor. El vonoprazan es por vía oral. Pero parecía que nos estuvieras hablando de que el vonoprazan se inyecta en hemorragias digestivas agudas en un bolo y después en infusión continua por 72 horas, pero no. Ese es el omeprazol. Pues sí, profe, pero en la diapositiva pues tenía como ahí el medicamento, los IBP, sí, y sí. La tablita era para los PSA. Solo que estabas hablando de vonoprazan y ¡pum! Indicaciones para hemorragias digestivas. Es que como comparte, perdón. Entonces quedó como si hubiera quedado así, ¿sí? O se entendió así. Pero pues ellos saben que el vonoprazan es por vía oral y que está en Colombia y que se utiliza para erradicar el Helicobacter pylori también. Y que una diferencia importante con los IBP, de los PCAP, lo que decíamos, el enlace reversible, estable en ácido, su mecanismo de acción no depende de los hidrogeniones, tiene vidas medias más largas que los IBP, 8 o 9 horas, listo, no son profármacos, no tiene interacciones con los IBP 12-19 y con los polimorfismos, actúa en bombas de hidrogenión activas e inactivas. Eso no lo pueden hacer los IBP. ¿Listo? Y como no activan o no dependen de si la bomba está activa o inactiva, pues se pueden administrar antes o después de las comidas. En cambio que los omeprazoles siempre es antes de las comidas o en ayuna. Ustedes ya han escuchado esa historia. ¿Listo? Cristian, ¿quiere preguntar por ahí? A la profesora Isabela. Está atento a sus preguntas. El enlace es irreversible con la bomba. Y digamos que el efecto termina cuando aparecen nuevas bombas, que más o menos aparecen a los 4 días.
porque es más barato, es más económico. Y sí, por supuesto que sí. Y llevamos 20 años o 30 años utilizando omeprazol en la terapia de erradicación del Helicobacter. Solo que el vonoprazol es muy nuevo, con las ventajas que tiene, con menos interacciones. Y los estudios han mostrado que las tasas de erradicación cuando dan bono versus IVP son iguales. Yo puedo cambiar un IVP por PCAP dentro de las terapias de erradicación y hoy las guías aprueban el uso de los PCAP para erradicar. Obviamente con antibióticos, ¿no? Pero es más costosito. ¿Listo? Y usualmente las terapias de erradicación, bueno, 14 días. Eso puede cambiar, hay diferentes esquemas. Ya en medicina interna se los aprenderán. De pronto en semiología también se lo enseñan a uno a veces. Siguiente. Hola. Aquí hubo Mafe pinchado adelante. Bueno, el día de hoy voy a presentar los antiácidos y antagonistas H2. Bueno, vamos a hablar un poquito de las generalidades fisiológicas, que en este caso recordar que tenemos como tal unos factores defensivos en la mucosa gástrica, que estos pues van a ser un mecanismo intrínseco de defensa ante cualquier factor agresivo. Como podemos ver, acá tenemos los factores defensivos, como lo es la secreción de bicarbonato y moco, microcirculación, prostaglandinas, óxido nítrico y factores de crecimiento. Bueno, estos como tal nos van a ayudar a hacer como un equilibrio entre los factores agresivos, que son los que vemos acá, como los son la Helicobacter pylori, ácido clorhídrico, la pepsina, los AINES, el alcohol, tabaquismo y estrés, ¿cierto? Entonces, como hay equilibrio, pues como tal no tendríamos un daño o una lesión, pero si en caso tal ese equilibrio pues se rompe, pues tendríamos como tal pues una lesión, que ese sería el resultado de ese desequilibrio. Y pues en este caso pues surgen las úlceras gastroduodenales. También tenemos que recordar las células del estómago, como lo son las células parietales, que son las que producen como tal el ácido clorhídrico, y las células principales, la mucosa del cuello, células G y las células enterocromáfines. Listo, tenemos la farmacoterapia de la acidez gástrica. Como tal, como podemos ver en esta imagen, observamos la presencia de las células parietales, que es la que se encarga como tal de la secreción del ácido clorhídrico. Tenemos la bomba de protones. Del hidrogenión. No del ácido. Bueno, el ácido se forma afuera. Listo. Bueno, entonces tenemos la bomba de protones, que sabemos que en este caso pues entra siempre potasio y sale como tal el hidrógeno. Y ya tenemos el otro canal, que en este caso pues va a salir el cloro. Entonces pues como tal pues se va a unir el hidrógeno con el cloro y pues ahí ya se va a formar el ácido clorhídrico. Tenemos pues como tal las otras células que está como tal son similares a las enterocromáfines, que fueron las que mencioné pues anteriormente, y pues los cuales van a como tal a eliminar la histamina, y esta se va a difundir a través de un mecanismo paracrino, del cual pues esta se va a unir con los receptores H2. Y ya pues al unirse pues como tal van a estimular esta vía que es dependiente del AMP cíclico, y por ende pues la bomba de protones pues ahí ya como tal pues se va a activar y pues ya va a hacer lo que anteriormente les comenté. Y pues entonces acá ya tenemos como tal de cuáles van a ser los blancos y dónde van a actuar estos fármacos, que en este caso pues acá el antiácidos pues van a actuar acá en la inhibición de que salga el hidrogenión,
Y en este caso acá, el antagonista del receptor H2 va a ser de que, como tal, la histamina, pues no, por decirlo así, no active este receptor H2 y pues no se active esta vía. Párate un segundito. ¿Tú estás diciendo que los antiácidos son antagonistas de la bomba? No, estoy diciendo de que, pues como tal, bloquean de que salga el hidrogenión. O sea, bloquean la bomba, porque los IBP no dejan que salga el hidrogenión. Sí. Entonces, ¿los antiácidos hacen lo mismo? Es la pregunta. Ve pensándolo y sigue presentando. Y al final nos cuentes. Listo. Bueno, entonces acá ya tenemos los antiácidos que, como ya sabemos, pues estos son populares porque son más económicos, accesibles y también son de acción como tal rápido. Se usan en tratamiento para pacientes con acidez estomacal y esofagitis. Acá los más conocidos pues tenemos estos 4, que es el bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, el magaldrato y la simeticona. En el caso del bicarbonato de sodio, este va a ser como tal muy soluble en agua y absorción rápida en el estómago. Acá en las cargas alcalinas y de sodio, pues puede como tal suponer un riesgo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o renal. El carbonato de calcio, este como tal neutraliza de manera veloz y eficaz el hidrógeno gástrico. Pero la liberación como tal del CO2 a partir de los antiácidos, pues que como tal estos van a contener pues el carbonato y el bicarbonato, entonces ¿esto qué va a causar? Esto como tal va a causar eructos, náuseas, distensión abdominal y flatulencias. El magaldrato, este como tal, pues lo que entendí es que es como una combinación entre magnesio y aluminio. Entonces, en este caso, el magnesio va a tener una reacción rápida y el aluminio va a tener una reacción lenta. Como tal, el magaldrato pues va a proporcionar una neutralización bastante equilibrada y sostenida. Y como tal, son los que más utilizan los expertos. Este pues se va a absorber poco y proporciona como tal un efecto antiácido sostenido. En este caso, el aluminio puede relajar el músculo liso, gástrico, produciendo como tal un retraso en el vaciamiento y como tal ocasionando también estreñimiento. Y en el magnesio va a ser al contrario que hace el aluminio. La simeticona es un surfactante y este como tal puede retrasar la formación de espuma y por tanto pues también va a retrasar el reflujo gastroesofágico. Este se incluye en muchas preparaciones de antiácidos. Mafe, devuélvete un segundo. Como ya pensaste en la pregunta que te hice y tienes anotado algo por allá arriba, entonces te voy a repetir la pregunta. ¿Los antiácidos bloquean la liberación de hidrogeniones, según lo que tienes ahí anotado? O sea, es que como tal de Lee lo que dice arriba. Léelo. Se centra en neutralizar el ácido clorhídrico secretado por las células parietales del estómago, aliviando así síntomas como la acidez, la pirosis y el dolor gástrico. Entonces, según lo que tienes anotado, la pregunta otra vez. ¿Los antiácidos impiden la liberación del hidrogenión? No. Muy bien. ¿Actúan en dónde? ¿En el ácido? En el ácido clorhídrico. Que está formado. ¿Listo? Sí, señor. Porque tú estabas diciendo que impedía la liberación del hidrogenión y bueno. el ácido ya tiene que estar formado. Ajá, sí, ya tiene que estar formado. Y la otra pregunta, ¿la simeticona es un antiácido? La simeticona no, porque lo están utilizando para antes más ayudar a los antiácidos. Entonces, como estás hablando de los antiácidos y la tienes ahí,
todos nos podemos quedar con la idea de que la simeticona es un antiácido. Ok. Sino que es que como estaba ahí en el libro, entonces pues yo dije, lo voy a poner. Pero Entonces lo escriben ahí como, a veces los antiácidos los acompañan con simeticona. Puede que sí, puede que no. Pero lo que tú dices es una especie de surfactante que es un antiespumante que disminuye la producción de gas. Entonces, si el paciente tiene acidez con gases, con meteorismo, va con simeticona. Si el problema no es de gases, la simeticona sobra. Pero la simeticona se incluye en esos preparados para la disminución de la producción de gas. Listo, profe. ¿Bien? Bueno, tenemos la administración, que esta va a ser por vía oral de 1 a 3 horas después de las comidas y antes de acostarse. Si como tal el paciente pues presenta síntomas intensos o reflujo como tal incontrolado, se le recomienda consumirlo de 30 a 60 minutos. Su forma debe ser de forma de suspensión, ya que este va a tener una mayor capacidad de neutralización. Ya que pues a diferencia de que por ejemplo las tablas o los polvos, pues estas no van a como tal a tener esta mayor capacidad. Listo. Como tal, estas se eliminan del estómago aproximadamente 30 minutos. En cambio, con presencia de alimentos va a aumentar el pH, de lo que entendí es que aumenta como mayor a 5 y como tal prolonga los efectos aproximadamente de 2 a 3 horas. Los efectos adversos. Como tal, pues va a elevar el pH de la orina, aproximadamente 1 unidad de pH. Insuficiencia renal. En la insuficiencia renal, pues, por ejemplo, el aluminio absorbido puede contribuir a la osteoporosis, la encefalopatía y la miopatía proximal. También se va a pues, producir una hipercalcemia transitoria, esto debido a que, pues claro, se va a absorber calcio, pero entonces se va a absorber de aproximadamente un 15%. Entonces eso es lo que va a hacer la hipercalcemia, o sea, se va a absorber, entonces se va a absorber mucho, entonces pues va a causar El síndrome de la leche alcalina, en este caso, es por la ingesta crónica de grandes cantidades de calcio. Hay pacientes que pueden consumir de 5 a 40 tabletas y las pueden consumir de 500 miligramos y las consumen por día. Entonces, pues, esto es lo que va a alterar pues este síndrome y aparte de eso, lo toman con leche, no la pasan con agua, sino que las toman con leche. Y también pues va a haber una alteración como tal de absorción, biodisponibilidad y eliminación renal. Bueno, los antagonistas del receptor H2. Bueno, ¿qué son? Los antagonistas H2 son fármacos que actúan inhibiendo la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Bueno, en este caso, pues vamos a tener 4 diferentes antagonistas del receptor H2 y pues hay que tener en cuenta que estos son menos potentes que los PIP. PPI. Entonces tenemos la cimetidina, ranitidina, famotidina y nisatidina. Bueno, estos como tal pues van a suprimir la secreción de ácido gástrico en 24 horas en un 70%, de forma aproximadamente. También pues va a haber una supresión de secreción del ácido basal y nocturno también de un 70%, ya que la administración como tal nocturna de estos es la terapia más adecuada en la mayoría de los casos. Bueno, como tal tenemos de absorción. Bueno, absorción rápida después de la administración oral con concentración sérica. Se me olvida ahí. Sérica máxima en 1 a 3 horas. Esto como tal se puede mejorar con la comida o disminuir como tal los antiácidos. En los niveles terapéuticos después de la administración intravenosa vamos a encontrar vamos a preguntar. ¿Alguien preguntó? No, sí, usted tranquila, fresca. Vamos a tener la concentración de 4 a 5 horas de cimetidina,
de 6 a 8 horas de ranitidina y de 10 a 12 de famotidina. En la eliminación, en este caso, en la semividas, que es más o menos lo que entendí, en los adultos la administración vía oral varía de 1 a 3.5 horas. Es el tiempo que tarda como tal la concentración plasmática de un fármaco en reducirse a la mitad. Entonces eso pasaría como tal en los adultos. En los niños, el aclaramiento. En este caso va a haber una velocidad en la que el cuerpo pues va a eliminar como tal la sustancia. Entonces en este caso en los niños la cimetidina es más rápido, lo que significa que se va a eliminar rápido pues en los niños. También estos medicamentos va a tener una baja a proteínas, lo cual este fármaco pues va a estar libre pues para ejercer como tal su efecto. Y como principal pues órgano vamos a tener los riñones, que pues ya que estos medicamentos van a ser eliminados a través de la excreción renal y sus productos también de degradación. Los usos terapéuticos se van a utilizar a través de la cicatrización de úlceras y pues estos medicamentos son muy efectivos pues para promover como tal la cicatrización de úlceras tanto en el estómago como en el duodeno. También en tratamientos de GERD, que se utiliza pues como tal para tratar la enfermedad de reflujo gastroesofágico no complicada. También para la prevención de úlceras por estrés. Esto ayuda pues mucho a prevenir esta aparición de estas úlceras en situaciones pues como tal de estrés. Los efectos adversos. Bueno, estos medicamentos pues son bien tolerados, entonces pues no ha visto como tal una intolerancia en gran mayor pues de personas. Como tal, va a tener, pues, tiene unos efectos secundarios comunes, como lo son, pues, la diarrea, la cefalea, la somnolencia, dolor muscular y estreñimiento. Estos, como tal, pues, van a desaparecer por sí solos. Entonces, pues, no hay, como tal, una mayor relevancia en esa parte. Pero también, estos medicamentos pueden presentar efectos secundarios menos comunes, que acá como tal pues van a haber unas afecciones en el sistema nervioso central, que en este caso daría como confusión, delirio, alucinaciones, dificultad para hablar y también dolores de cabeza. También puede haber trastornos sanguíneos como la trombocitopenia. El embarazo y lactancia. En este caso, estos medicamentos atravesan la placenta, por lo tal, pues van a ser como excretados en la leche materna. Entonces, pues esto como tal no ha presentado un riesgo, pero lo que dice pues la literatura es que hay que tener como precaución o de pronto una medición en esa parte, pues porque no se sabe. También interacciones medicamentosas, que en este caso la cimetidina va a tener una mayor interacción con los receptores CYP y la ranitidina va a tener una menor interacción con estos receptores. La famotidina y la nizatidina, estos son los que menos interacciones presentan, pero por ejemplo en la cimetidina esta va a inhibir ciertas enzimas hepáticas, lo que pues puede generar altos niveles en la sangre de otros medicamentos. Y la interacción con el alcohol. En este caso, el consumo si el consumo es muy concomitante, puede aumentar ligeramente los niveles de alcohol en la sangre. Y ya, muchas gracias. Mafe, ¿cómo es el mecanismo de acción de los antiácidos? Mecanismo de acción. Sí. Porque los anti-H2, pues antagonistas de los receptores de histamina de tipo 2, donde solo está disponible la famotidina. Y tú muy bien decías al comienzo de la clase que la histamina liberada por las SL, que son las células enterocromafines, estimulan a esos receptores para aumentar el AMP cíclico y activar la bomba. Uh-huh. ¿Y estos? Los antiácidos, pues
pues no es en la bomba bomba de sodio de potasio. Ah, no. En la bomba de ignición de protones. María Isabela Marín, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antiácidos? Isabela. Stephanie. Profe, yo estoy también desde aquí, desde el de Guayana, sino que no sé por qué no se escucha mi computador. Tranquila, desde donde estés. Puedes responder la pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Sí. Estos son los más seguros en las embarazadas. De los IVP, de los PCAP, todos los que han dicho. Ellos neutralizan el ácido clorhídrico. Sí. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Aumentando el pH estomacal y pues como reduciendo la secreción del ácido pues, estomacal. No, pero no disminuye la secreción de ácido, sí. No. Liberan dióxido de carbono. Disminuye la concentración de iones de hidrógeno. No, porque actúa en el ácido ya formado. Entonces lo que estaban diciendo por ahí, el paciente se toma el antiácido, esos medicamentos son bases débiles que reaccionan con el ácido clorhídrico y mediante una reacción química forman sal, agua y CO2. Entonces aparece, después de, por ejemplo, carbonato de calcio. Es una base, ácido clorhídrico, HCl. Cuando se encuentran, por esos iones que se encuentran en una reacción química y se forma cloruro de calcio, agua y CO2. Entonces casi siempre cuando se forma esa sal, que es cloruro de calcio y agua y un gas que es el CO2, pues eso genera molestias intestinales porque el paciente puede tener mucho CO2 en el estómago. Entonces genera lo que decía Mafe, eructos, reflujo, distensión. Y usualmente estos medicamentos no tienen mucha absorción sistémica. ¿Listo? No tienen absorción sistémica. Entonces todos los efectos adversos sistémicos que Mafe mencionaba son muy raros, muy infrecuentes. De todos los que ella mencionó, bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, el que posiblemente más absorción tenga es el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio, son antiácidos no absorbibles, no tienen biodisponibilidad. Y la sal que se forma, pues, en ese producto de desecho, usualmente es cloruro de calcio. ¿Listo? Queda como calcio, como agua, como CO2 y ya. Bien. Y son los más seguros en las embarazadas porque no tienen absorción sistémica. Muy bien, una compañera no alcanzó a presentar, entonces pues la vemos mañana. Y mañana seguimos. Los felicito. Todo lo que han dicho, la idea es que lo entiendan y logren retener la mayoría de datos relevantes que se han dicho. Datos de importancia. ¿Listo? No, creo que no me han mandado el enlace. No, ¿cómo que no? Si yo se lo mandé ese día que usted nos dijo. ¿Sí? Sí, señor. Ahorita lo reviso. A ver cómo van las preguntas. ¿Están buenas o no? Si están regulares. ¿Sí?
Todas las de insulinas. Todas las de insulina, ¿no? Claro, porque nos hablaron de insulinización, de dosis máxima, dosis mínima, del TIR, del TAR, del TBR, de las glicemias intersticiales, ¿sí? Del 4% de... Y como tal, Anderson les puso varias cositas. Sí, no. Pues mucho. El tipo es un berraco. Buen expositor. Bien, Anderson. Profe, ¿ya me puedes conectar?